el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Muy buen día a los seguidores de la revista de opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M, Democracia TV. 6:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos una nueva jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia, y por un país que recupere la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas. Hoy tenemos previsto abordar un tema vinculado al sector económico y laboral, como es las proyecciones laborales y salariales del 2024. Hoy tenemos previsto un diálogo con el ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, para abordar la coyuntura política, administrativa, de gobierno y electoral, que ya nos referimos frente a los hechos que se vive este momento. Los temas de la campaña electoral y este escándalo que está viviendo el Ecuador por una acción absolutamente cuestionada que el país no puede soportar, por favor. No puede soportar que un Consejo Nacional Electoral, a la cabeza la señora Diana Atamaín, quiera irse con un reglamento contra la ley electoral, Código de la Democracia, y repetir elecciones, como hoy trae Diario El Universo en primera página, elecciones de asambleístas nacionales y del exterior. Esto es inadmisible lo que ocurre con una circunstancia. Resulta que en las últimas horas la señora Diana Atamaín dice que hay que repetir las elecciones y que eso se resuelve en el Consejo Electoral con una circunstancia. Recordémosle al Ecuador la mentira que fluye en el país, lo que dijo luego de las elecciones. Recuerdan que el 20 de agosto en el país hubo serios cuestionamientos desde el exterior por el voto telemático. ¿Recuerdan? Para registro histórico. Allí están las críticas. ¿Qué respondió horas después la presidenta del CNE, Diana Atamaín, sobre los hechos ocurridos en el exterior? Por favor. Hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. Por favor, repitamos, hagamos conciencia lo que dice la presidenta del CNE luego de las elecciones del 20 de agosto frente a los cuestionamientos y las presuntas irregularidades en el voto telemático en el exterior. Por favor. Hacemos énfasis que los votos consignados no han sido vulnerados. ¿Cómo es que los votos, si no fueron vulnerados, quiere hacer repetir para beneficiar directamente a un sector político? Esto es inadmisible. Aquí pacíficamente hay que presionar,
respetuosamente, con respeto al ordenamiento jurídico, pacíficamente, hay que presionar en el buen sentido de la palabra que dejen de abusar en el Ecuador por sobre la ley y con un reglamento, reforma al reglamento, dice, por sobre la ley electoral, principio constitucional 425, la jerarquía de las normas. Esto es burlarse del Ecuador. No se puede permitir que la señora Diana Tamain y su grupo en el CNE se vayan sobre la ley y pretendan volver a hacer elecciones si los votos consignados no han sido vulnerados, dice ella mismo. Si no fueron vulnerados, ahora quiere repetir las elecciones por presión de un sector político. Por favor, esto no se puede admitir. Y también quiero referirme, este tema lo vamos a abordar, el tema electoral, esta mañana. Quiero referirme anoche a un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, que hay que destacarlo. Lo hicimos la semana anterior. Cuando hay hechos positivos lo hacemos, y cuando hay hechos negativos hacemos una crítica constructiva, ilustrativa, para que se abran los ojos, como ha sido esta participación nefasta de este órgano administrativo y disciplinario de la justicia, como es del Consejo Nacional de la Judicatura. Ayer el Pleno de la Corte Nacional resolvió lo siguiente, y tenemos que aplaudir y destacar, aun cuando algunos dicen más vale tarde que nunca, porque estas acciones del señor Vilman Terán, su representante en el Consejo de la Judicatura y quien preside el órgano administrativo y disciplinario, está haciendo lo que le viene en gana, tapando a jueces como John Rodríguez, que reivindicó derechos políticos por sobre la Constitución, artículo 113, y el Tribunal Contencioso Electoral tuvo que sancionarle. En cambio, sanciona de manera ilegal y arbitraria al juez nacional Walter Macías. Dice el comunicado de la Corte Nacional de Justicia que resuelve rechazar las actuaciones de los miembros del cuerpo colegiado del Consejo de la Judicatura y exhortar a los vocales actuantes a dar un paso al costado en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial y la seguridad jurídica del país. Efectivamente así es. Y muy bien, los señores magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Hay que salvar la institucionalidad de la función judicial y la seguridad jurídica en el Ecuador. Resuelve el Pleno de la Corte Nacional instar a los órganos nominadores de los demás vocales del Consejo de la Judicatura a rever la delegación otorgada al estar involucrados en los actos que se rechaza y condena al tenor de lo previsto en el artículo 179 de la Constitución de la República. Con respecto al delegado de la Corte Nacional de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Vilman Terán Carrillo, en forma clara y enfática, la Corte Nacional de Justicia decimos que se le retira la confianza, no nos representa. Señor Vilman Terán, hay que tener un poco de decoro. Váyase tranquilamente cuando la función judicial a la que usted representa ya le quitó la confianza. Váyase, por favor. Respetuosamente váyase. Ya no le dan su respaldo y su confianza la Corte Nacional de Justicia. A esto se suma pronunciamiento del Colegio de Abogados de la Azuay, que queremos resaltar. Siempre en Azuay ha habido muy buenos jueces, buena administración de justicia. Firma el presidente del Colegio de Abogados de la Azuay, don Rubén Calle Mejía, que en este sentido también rechaza la actuación del Consejo Nacional de la Judicatura, que es una vergüenza. El señor Vilman Terán, que no sabe sumar, que proclamó los resultados, que 2 es la mitad de 5. 2 ha sido más que 3. Por favor. Y el Colegio de Abogados señala eso, que además, con esos 2 de los 5 votos fue destituido ilegal
y arbitrariamente el juez nacional Walter Macías. Dice este destacado comunicado del Colegio de Abogados de la SUAY: uno de los pilares de la democracia es contar con una justicia proba y que el órgano administrativo, Consejo de la Judicatura, garantice seguridad jurídica y una tutela judicial efectiva y expedita en el marco de lo que dispone el mandato constitucional contemplado en el artículo 168. Todos los órganos que componen la función judicial gozan de independencia interna y externa. Inclusive se advierte, señores del Consejo de la Judicatura, les recuerde el Colegio de Abogados de la SUAY, artículo 168 de la Constitución. Inclusive se advierte que toda violación a dicho principio será causal de responsabilidad administrativa, civil o penal por quien lo afecte. El Consejo de la Judicatura, 2 de los 5 jueces vocales, el señor Vilman Terán Carrillo, y quien estaba en estado de embriaguez desde Miami, allí está el audio, el señor Javier Muñoz, que tampoco goza de la confianza del Ejecutivo, pero ahí está como delegado del Ejecutivo, violaron flagrantemente la ley y el Código Orgánico de la Función Judicial al proclamar resultados por sobre esta norma. Termina diciendo el comunicado del Colegio de Abogados: exigimos al Consejo de la Judicatura se deje sin efecto jurídico la separación del juez nacional Walter Macías, se respete la independencia judicial y que los jueces no sufran ilegítimas injerencias en sus actos jurisdiccionales, siendo sus únicos límites la Constitución y los derechos fundamentales. Ahora, para concluir esto e ir al primer panel, así como el Colegio de Abogados de la SUAY del país, queremos conocer que se despierten los gremios. ¿Qué dice el Colegio de Abogados de Pichincha frente a esta violación, a esta arbitrariedad del órgano administrativo y disciplinario de la justicia? ¿Qué dice la Federación de Abogados? ¿Qué dice el Colegio de Abogados del Guayas, del Oro, de Esmeraldas, de Manabí, de Imbabura? ¿Permiten esto? Por favor, despierten, abogados, como lo hizo oportunamente el Colegio de Abogados de la SUAY. No es posible seguir soportando tanta arbitrariedad para meterle mano a la justicia y darle alfombra roja a la impunidad. Eso está haciendo el Consejo de la Judicatura. Por favor, señores vocales, si tienen algo de decencia, váyanse calladitos por la puerta de atrás, porque además algunos de ellos, 3 de ellos, están procesados por presuntas irregularidades. Iniciamos la jornada de entrevistas con el tema laboral y la proyección económica para el próximo año. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, miembro del Consejo Nacional de Salarios y ha sido dirigente gremial también. Les invitamos para hablar sobre esta coyuntura que vive el país de atropellos, de arbitrariedades, de repetición de elecciones, de abusos del órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, que ya le quitaron el respaldo y siguen allí esos vocales. Hablar un tema también importante vinculado con las proyecciones laborales y salariales del 2024. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo se proyecta esta situación? Buen día. Saludos, apreciado Miguel, muy buen día. Saludos, un fuerte abrazo también a Rodrigo y a Andrés y a todos los amigos que siempre nos dispensan con toda la atención. A ver, Miguel,
Creo que la coyuntura que se viene para el país es sumamente delicada, ¿no? Si juntamos los hechos que ya se han producido y los que necesaria y obligatoriamente se deben producir, el 2024 es un año bastante complicado y difícil para la economía del país y la economía familiar. Y en resumen, 5 datos concretos. Primero, para el 2024 vamos a tener 1.200 millones menos de recaudación. ¿Cuánto se piensa recaudar este año? 16.200. La verdad, creemos que no vamos a llegar ni a los 15.500 millones. Y de eso vamos a tener para el año anterior 1.200 menos en recaudación. Y no 1.200 menos porque la actividad económica baje, se disminuya o se desinfle. No, vamos a tener 1.200 menos porque hay impuestos que se eliminan. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas baja del actual 3.5% al 2%. Y esto es por una resolución de la Corte Constitucional y ahí no hay nada que hacer. Eso significa 600 millones a la caja fiscal. Segundo, este año y el año anterior el país tuvo impuestos patrimoniales y eso significó más o menos, Miguel, 400 millones de recaudación. Eso ya no va a haber en el 2024, así que también la eliminación por la temporalidad de este impuesto significa 400 millones menos. Y el único decreto que la Corte Constitucional le ha pasado al señor Lazo, al presidente Lazo, es el decreto precisamente que baja el impuesto a la renta de personas naturales, que se estima serán 200 millones más. He ahí, mis queridos amigos, tenemos 1.200 millones menos. El presidente se sienta la primera o la segunda semana de diciembre y va a tener que pagar el sueldo de diciembre, el 13º de diciembre del sector público, y en enero comenzar a ver cómo su caja fiscal se le cae a razón de 100 millones por mes durante todo el año. Frente a ese escenario, súmele usted, mi querido Miguel, que al día de hoy, agosto del 2023, si nos comparamos con la recaudación del año anterior, tenemos un 3% menos de recaudación, porque la economía se ha enfriado respecto de actividades económicas del año anterior, puntualmente en lo que es el impuesto a la renta, puntualmente en lo que es el impuesto a la renta, que es el impuesto que mejor mira la riqueza, la rentabilidad, la utilidad de las empresas, las personas naturales. Entonces veremos que el cierre del 23 va a ser difícil y mucho más el 2024. Tercero, Miguel, el mundo nos anuncia, viene un fenómeno del Niño. Desde luego es difícil saber cuánto podría significar esto para la economía, cuánto en reparación, en resarcimientos, etcétera, pero que vamos a tener una afectación, vamos a tener, eso está claro. Lo que hay que ver es que esperar que no sea agresiva, dañosa y complicada. Y finalmente, Miguel, el tema de lastimosamente los ecuatorianos decidieron que ya no se sigue extrayendo crudo del bloque 43 del campo ITT. Si es que es así, entonces vamos a tener menos regalías petroleras. Y como está visto que el Estado ecuatoriano, o todos lo sabemos que el Estado ecuatoriano solo vive de o regalías petroleras o impuestos o endeudamiento, si recortamos y disminuimos una de estas tres variables, que en este caso el petróleo, el país se verá abocado al próximo año definitivamente a hacer una reforma, un trabajo para o buscar menores gastos en el presupuesto, lo cual es harto difícil, o menores subsidios en algunos temas, por ejemplo, el de los combustibles, que habrá que sentarnos y definir y debatir esto. Parecería que no se compadece tener ciudadanos que no quieren petróleo, pero sí quieren subsidio de los derivados de petróleo. Es hasta contradictorio, ¿no es cierto? O buscar nuevamente reformas tributarias que le den al país nuevamente ingresos, porque volvemos a esta diatriba permanentemente de jugarle las cifras fiscales del país. El país es un país de déficit, es decir, tenemos más gastos que ingresos, vamos 14 años así. El país cada vez le recortamos mayores ingresos, o quitamos algún impuesto, o quitamos alguna cosa, o disminuimos esto, o entregamos algún subsidio más, o recortamos regalías petroleras. Y luego los ecuatorianos, y esto es lo contradictorio, le exigimos al Estado o nos quejamos al Estado que no hay medicinas en hospitales, que no hay maestros en las escuelas, que no hay seguridad, etcétera, cuando hacemos todo lo contrario como para poder proveer esos recursos para que se aviente. Punto. Desde luego que hay que tener más asertividad en la ejecución del gasto presupuestario, mayor decencia
en el uso del fondo público, evitar la corrupción. Sí, pero estos son problemas posteriores a lo que es el acopio y el ingreso de la caja fiscal. Y ahí sí, Miguel, lo que usted decía, yo comparto. Tú decías, necesitamos un gran pronunciamiento de muchos actores, desde luego que sí, Miguel. Aquí yo personalmente creo que la clase política no es la suficientemente capaz de ofrecerle al país una solución. Y a mí sí me preocupa el tema de ese mutis de cámaras de la producción, de colegios profesionales, de universidades, y yo creo que tienen que tomar un papel mucho más protagónico del que tienen algunas, otras ni siquiera aparecen, otras no asoman, y entre todos sentarnos a trabajar en temas mínimos de acuerdo nacional. Si es que al país no lo cuidamos, no lo protegemos, visto este escenario complicado para el 2024, entonces sí se nos puede originar terrible al final de los días del gobierno que venga, de cualquiera que sea. ¿Por qué, Miguel? Porque a este escenario sumémosle que el gobierno va a durar 1 año y medio y el parlamento va a durar 1 año y medio. Normalmente un periodo presidencial de 4 años es muy escaso, es pequeño. No llega a un presidente a ejecutar lo que tenía pensado hacerlo, lo que quería hacer. Bueno, en 1 año y 6 meses definitivamente ese periodo es absolutamente escaso. Y por eso entonces, Miguel, el tema de concentrarnos como país en 2, 3 grandes ejes nacionales. Creo que todos llegamos a un acuerdo donde tenemos que fomentar empleo. Bueno, pero para fomentar empleo, lo que más necesitamos es hablar de una ley de inversiones, de invitar a la inversión extranjera. Y el Ecuador sobre esto, hemos negado 3 veces leyes, la Corte ha negado una vez. Seguro los inversionistas del exterior nos están viendo como un país no amigable para traer sus capitales acá. Bueno, pero podremos llegar como ecuatorianos a un mínimo de atracción de inversión. Parece que es lógico, a un mínimo, sabiendo que la inversión extranjera nos genera empresas de calidad, empleo de calidad, etcétera. Es decir, podemos hacerlo. Una reforma tributaria que es necesarísima, con el escenario que estamos viendo es necesarísima. Muchos ecuatorianos se van a quejar del tema, pero esto es lo que hay, amigos. Si nosotros recortamos 1.200 millones de dólares, la pregunta es cómo lo vamos a reponer, vista que la recaudación es 3% menos que el año anterior. O sea, el número mata cualquier relato, el número frío nos dice cuál es el camino. Y seguro, leyes que aporten a la seguridad. Y para esto, no solo, yo les decía a Miguel y amigos, que la invitación para que la academia, los colegios, los gremios profesionales, las cámaras de la producción se sumen a este debate pro país, serio, armado, estructurado, sino que esa invitación, Miguel, a estos señores de la Asamblea. Si no tenemos una Asamblea coherente, que se siente a trabajar por el país, y por el contrario tenemos esa Asamblea detestable que hemos tenido en los últimos años, que se pasan en reyertas, en peleas, entre ellos en dimes y diretes absurdos, banales y sin ningún sentido, claro, entonces ahí sí vamos a estar seriamente complicado. El otro día me hacía alguien una reflexión, alguien del exterior me hacía una reflexión que la comparto y decía, el Ecuador es un país pobre, rico en vías de desarrollo. O sea, es en vías de desarrollo, no somos ni ricos ni pobres. Y él decía, pero ¿realmente tu país va en vías de desarrollo? ¿Realmente están haciendo ustedes, los sectores, las cosas para desarrollar su país, para hacerlo crecer, para hacer que sea un país más rico y próspero a futuro? Y bueno, y me dejó pensando este análisis, porque la verdad es, hacemos todo en el Ecuador como para precisamente no buscar ese desarrollo, ¿no? En clase política deleznable, con ciertas excepciones, desde luego, esta inactividad ciudadana generalizada, estos actos de corrupción que ya rayan en lo absurdo, en lo inmoral desde luego en lo ilegal, pero también en lo inmoral e impresentable, como estas actitudes de este señor casi desquiciado y demencial del señor del Consejo Nacional de Judicatura, el señor Terán. Lo mismo estos señores del Consejo Nacional Electoral que se reúnen en unas elecciones. Bueno, este es el desorden del país que tenemos. Esto no puede funcionar. No podemos sostenerle más así, Miguel. Yo temo que no hagamos bien las cosas en este 1 año y medio y entonces le dejemos la puerta abierta nuevamente al populismo, al facilismo, a la dádiva, al regalo, que siempre estará tocando las puertas, encarnada en ese segmento del populismo que podría tomar fuerza si es que
todos los que queremos a este país no nos alineamos, no nos juntamos y no hacemos una tarea correcta para el año que viene, 2024, mi querido Miguel. Bienvenido al director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino. ¿Cómo proyectar esta situación laboral, económica y salarial también para el 2024, cuando estamos a las puertas de un nuevo gobierno a fines de año y luego a las puertas del nuevo año? Buen día, Andrés. Buenos días, Miguel, Rodrigo, Napoleón. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta entrevista. Bueno, realmente el doctor Napoleón ha expuesto la situación caótica que vive el país. Es muy complejo poder gobernar un país en estas circunstancias, en este desorden, que se ha hecho normal, esta corrupción, la falta de moralidad y ética. Ya muchos nos asustamos de lo que sucede en varias de las instituciones públicas, porque es lo que hemos venido viendo desde hace algunas décadas. Y eso es más peligroso aún, porque normalizar la corrupción no nos va a llevar a ninguna solución en el corto, mediano o largo plazo. Es sumamente complejo la inestabilidad política y obviamente o consecuentemente lo que se genera en una inestabilidad económica, lo que afecta obviamente a la generación de empleo, porque todo está atado de alguna manera. Cuando uno tiene una inestabilidad política, las empresas comienzan a tomar decisiones de no invertir en el país, de no creer por dónde está yendo el país. Y cuando no se invierte en el país, por obvias razones, no se genera empleo, no se genera rentas, y estamos en ese círculo vicioso ya algunos años. Eso es sumamente difícil de solucionarlo en tan poco tiempo, como bien indicó el doctor, en año y medio que tendrá el nuevo gobierno. Pensar en solucionar los problemas que no se han podido solucionar en 10 o 15 años es sumamente difícil de creer. Por encima de las buenas propuestas que puedan tener los candidatos o los asambleístas, la situación política que se les viene es sumamente compleja. Es un país que es muy difícil gobernarlo. Es un país que tendrá posiblemente, una de las opciones es que pueda tener un presidente de un partido y una asamblea que esté manejada por otro partido. Difícil pensar que se puedan poner de acuerdo y que piensen por país. Ojalá suceda, pero es muy difícil de pensar que eso realmente acontezca en el Ecuador, ya que normalmente hemos visto que ha estado por encima las decisiones o las necesidades políticas o partidistas sobre las necesidades del país. Y a todo esto, a toda esta situación política de inestabilidad y obviamente de inseguridad jurídica, hay que sumar lo que tendremos que pagar el próximo año en la deuda externa, que tengo entendido son un poco más de 2.000 millones de dólares. Entonces se vuelve una situación compleja. A eso si se le suma los efectos que tendrá el fenómeno del Niño, especialmente en el sector agroindustrial de la costa ecuatoriana. Es un problema muy grave aún, que no se sabe cuál será realmente el efecto. Se sabe que llegará, pero no se sabe la importancia o la dimensión que tendrá el fenómeno del Niño. Entonces, lo que se nos viene a los ecuatorianos es bastante complejo, bastante difícil. Y obviamente, yo voy a ponerme ahí el sombrero de gremialista, representante de la Cámara de Industrias de acá en la ciudad de Cuenca. Uno de los principales temas que poco se ha discutido en las líneas políticas es la competitividad. Y la competitividad y la productividad son áreas que no se han implementado ningún tipo de política, de leyes o de normativas que incentiven desde el microempresario al gran empresario a ser mucho más productivos y competitivos. Cuando se logra esos niveles de competitividad o productividad deseado, se comienza a generar el empleo que se necesita. Todos sabemos muy bien que en el Ecuador solamente el 35% de la población está empleada. Hay un 65% de la población que no tiene un empleo o que está en la informalidad o que está en el subempleo. Y aquí viene uno de los principales problemas. La informalidad en el país cada vez crece más. Y eso lo que significa es que hay menos personas que están pagando impuestos, hay explotaciones laborales, personas que están en la informalidad y que no ganan ni el mínimo vital, no tienen acceso a seguro social, que tampoco es de buena calidad, pero igual no tienen acceso al seguro social y muchos otros beneficios de ley.
Entonces nos hemos seguido atando a una ley laboral del año 1938, que obviamente está respaldada por muy pocos, porque estamos hablando que solamente el 35% de la población está empleada correctamente, y que la mayoría no tiene una ley que les ampara. Si es que no nos jugamos por la formalidad, si es que no nos jugamos por esa mayoría de 65%. Este es un diálogo que tenemos con el experto tributario, doctor Napoleón Santamaría, el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca, Andrés Robalino, y también está con nosotros el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, miembro del Comisión Nacional de Salarios. Quiero pasar, mientras retomamos, con Rodrigo Gómez de la Torre. Bueno, ¿cómo ve las proyecciones laborales y salariales en medio de esta suerte de incertidumbre, de inestabilidad, de debilidad institucional? ¿Cómo se proyecta esto? Rodrigo, buen día. Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Estamos en un panel para hablar sobre la situación económica, tributaria, las proyecciones laborales y salariales del 2024 en condiciones complejas, difíciles, de inestabilidad. Hoy estamos en un proceso electoral incluso cuestionado, con una debilidad institucional, con un gobierno de salida, con una administración entrante en diciembre próximo, y los grandes desafíos en lo económico, lo laboral. Uno de los reclamos ha sido la necesaria generación de fuentes de empleo, pero esto se está tornando en un círculo vicioso. Se pide la generación de fuentes de empleo cuando la gran mayoría proviene del sector privado, pero no se aprueban mecanismos que permitan ello. Por ejemplo, lo que se ha señalado, una ley de promoción de inversiones. No se aprobó en la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional sesgadamente dijo, no es urgente, el empleo sí es urgente, y a eso se suma la perspectiva, la dinámica de aumento salarial que con este gobierno saliente ha tenido de $25 cada año. Bien, volvemos para que concluya la idea Andrés Robalino y luego pasamos con Rodrigo Gómez de la Torre. Por favor, Andrés. Estamos ya con nuestros tres invitados, el doctor Napoleón Santamaría, el economista Andrés Robalino y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Le daba paso a Andrés Robalino para que concluya la idea respecto de este panorama económico, laboral y salarial en el país debido a la situación que estamos viviendo de incertidumbre, de inestabilidad, de debilidad institucional, y los desafíos están planteados allí. Un gobierno de salida, una administración entrante en diciembre próximo, y a las puertas ya el pronunciamiento que deberá haber sobre los salarios en el 2024. Decíamos, con la dinámica que ha habido en los últimos años de $25 mensuales durante este gobierno. No se sabe qué sucederá para el 2024. Volvemos con Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Gracias, Miguel. No sé hasta qué punto me escucharon, si se perdió la señal, realmente no tuve confirmación. Sí. Usted estaba analizando el tema vinculado con la necesidad del fortalecimiento de facilidades como las inversiones, sin lo cual será complicado avanzar en el tema del empleo y también de los salarios. Sí, por supuesto. Y ahí me concentré, Miguel, en un tema importantísimo que es la competitividad y la productividad. Realmente son temas que no se han logrado solventar, son situaciones que si no se solucionan, no existe la posibilidad de que las empresas puedan contratar.
Si una empresa no es competitiva, por más del tamaño de la empresa que sea, no va a poder generar un empleo adecuado que pueda solventar ese 65% de personas que están desempleadas. Es momento que desde el área política se lidere un cambio en una reforma laboral completa, no parches con decretos ministeriales, sino una reforma laboral completa en donde en la mesa estén sentados el sector político, obviamente, ejecutivo, legislativo, el sector productivo, la academia, que es sumamente importante, los representantes de los sindicatos, por supuesto, pero también los representantes de los desempleados. Es clave que esos 6 grupos se reúnan, se junten y comiencen a trabajar en una reforma laboral que le dé una salida a ese 65% de personas que en el país no están trabajando y que requieren y necesitan trabajar. La competitividad es la solución, la competitividad, la productividad es la solución para cualquier país, pero penosamente el Ecuador ha ido en línea completamente diferente. Lo que más bien ha sucedido en el Ecuador es una inseguridad jurídica. Este momento lo estamos viviendo con una nueva reforma laboral que el gobierno o que el Ejecutivo está preparando, en donde nuevamente se les va a cobrar más a los mismos de siempre, y ese ha sido el defecto del Servicio de Rentas Internas de los últimos años, en donde el abanico de tributantes no se ha abierto, sino lo que se ha hecho es cobrar más a los mismos formales que han estado aguantando, que han estado respaldando ese presupuesto general del Estado. Entonces eso no puede suceder. Hay empresarios que están cumpliendo con su obligación de pagar impuestos, pero en cambio hay actividades ilegales sumamente grandes que se han ido por la línea de la informalidad, y eso obviamente le afecta a todo el país, no da la estabilidad que se requiere. A eso hay que sumarle también la situación que vive el país, lo que va a suceder con el pago de la deuda externa el próximo año, que estará al nivel más o menos de 2.100, 2.200 millones de dólares, los efectos del fenómeno del Niño, especialmente en la agroindustria de la costa ecuatoriana. O sea, realmente al Ecuador se le viene una situación económica sumamente compleja y por lo tanto una situación social difícil de poderla solventar, solucionar, porque como bien indicó el doctor Santamaría, en años, 6 meses que tiene el nuevo gobierno, va a ser muy complejo que pueda solventar todo este problema de competitividad, de productividad, la situación social que vive el país. Máximo podrá tener, ojalá, una situación o un problema que poder solucionar, que ojalá sea el tema de seguridad, que potencialmente podrá reactivar algunos negocios, algunas actividades productivas, pero realmente el Ecuador necesita soluciones de fondo, necesita solventar los problemas, necesita que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de la mano, no para sus fines políticos o partidistas, sino para fines de las ciudades, del país, de las provincias. Es difícil pensar que eso suceda, pero ese es el camino que el Ecuador debe tomar y que obviamente, y estoy completamente de acuerdo, los gremios deben tomar un papel mucho más fundamental, más frontal, más duro hacia las actividades o las decisiones políticas, pero también la academia debe ser un puntal importantísimo, debe ser parte de la solución y no permanecer callados ante una situación política que es inmanejable. Entonces creo que los problemas requiere lo que solventen esos problemas es que trabajemos como ecuatorianos, que trabajemos sin mirar nuestros partidos políticos, nuestra ideología, sino buscando la solución del Ecuador. Insisto, eso posiblemente se escuche como un mundo perfecto, pero la salida es esa. No podemos creer que peleado o que dividido el Ejecutivo con el Legislativo vamos a salir de esta situación, porque es lo que hemos vivido los últimos 6 años. Bienvenido al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Ingeniero Gómez de la Torre, ¿cómo ve esta proyección económica, laboral y salarial? Usted que ha estado cerca en estos procesos, al menos de reajustes a comienzos de cada año. Muy buen día. Estimado Miguel, muy buenos días Napoleón, Andrés, siempre grato saludarlos y saludos a todos los quienes nos escuchan. Miguel, yo quería comenzar por un tema previo que es algo que mencionaste. El rol del Consejo Nacional Electoral, que también tenía que ver con las certidumbres de los procesos electorales. En este año hemos tenido una elección en el 20 de agosto, que a las 7 de la noche, aproximadamente 6:30, se definieron los resultados. Con el 0.31% se definieron los resultados finales de la elección en un conteo absolutamente lineal. Me llamó mucho la atención. Sin embargo, poco se ha dicho al respecto. Por otro lado,
hemos visto a funcionarios públicos haciendo campaña y pidiendo el voto expresamente por un determinado candidato o partido político, cuando el artículo 248, el numeral 3 del Código de la Democracia, expresamente lo prohíbe. A esto lo que tú mencionas de Wilman Terán ya es incalificable. Entonces, en un estado de ausencia de derecho es muy complejo generar confianza, y la confianza es la que genera la inversión, la producción y todo el círculo virtuoso de lo que tiene que ver con el crecimiento. Es real, se viene un año complejo, hay una reducción de la baja del ISD que era necesaria, hay un tema del impuesto patrimonial, y que no se les ocurra poner otro impuesto patrimonial por una sola vez, por cuarta vez, porque además les ha cogido el gusto por meter más impuestos. La reducción del impuesto a la renta viene por una orden de la Corte Constitucional, porque la reforma tributaria del 21 que pasó y se aprobó por el misterio de la ley, porque misteriosamente los presentes ni aprobaron ni negaron, y pasó automáticamente, es un conflicto. Pero creo que lo que menciona Andrés es fundamental. Cuando hablamos de tributos, estamos viendo que tributen los de siempre, y mucha gente prefiere mantenerse en la informalidad a que le sigan ahorcando o le sigan sacando la plata del bolsillo. Y recuerdo un candidato presidencial que en todas sus campañas mencionaba que $1 en el bolsillo del ciudadano es mucho más productivo que $1 en el bolsillo del Estado. Curiosamente pasó al revés. El ITT se planteó por todos los medios posibles que era un sinsentido dejar de producir, y era un absurdo pretender aplicar una pregunta del 2014 en el 2023, porque las condiciones de producción, de inversión e inclusive el impacto ambiental del retiro de toda la tubería e instalaciones no era lógico, porque iba a generar un mayor impacto que lo que era terminar de producir lo que se estaba produciendo. Fenómeno del Niño. En el año 2000, en el 97-98, el impacto del Niño fue de 2.881 millones. Datos de lo que son Corporación Andina de Fomento y Organización Panamericana de la Salud, porque ahí hay un tema importante. El 52, más o menos 52, el 68% de esto es un impacto que cae en un 41% en agricultura, y el resto, y el 27% aproximadamente cae en lo que es infraestructura. Agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y todo lo que es la fase agroindustrial. Del fenómeno del Niño, el más golpeado es el sector privado al final del día. Y a ese sector privado golpeado es al que le quieren dar un garrotazo adicional con una nueva reforma tributaria que este gobierno la quiere plantear. Le he escuchado a Andrés en este momento, o el próximo gobierno. La caja fiscal tiene que ponerse en orden. Y uno de los temas que puede ser polémico, pero tan polémico puede ser la corrupción como seguir sosteniendo los subsidios a combustibles. Eso es un absoluto sinsentido. Y yo sí cuestioné profundamente al gobierno actual cuando en el mes de octubre del año 2021 retomó la fijación de precios a combustibles, cuando el decreto ejecutivo que ya los iba mermando poco a poco ya estaba determinado. En materia salarial creo que las cifras están claras. El 65-66% de la población no tiene empleo. Cuando vemos en cifras absolutas, vemos que el empleo con suerte llega a los 3 millones de ecuatorianos, el empleo pleno, y vemos que el impacto del incremento de los $25 en el 21, en el 22, ha generado fuertísimas caídas de empleo para el mes de febrero del año subsiguiente. ¿Por qué? Porque hay una contratación temporal en diciembre. La contratación temporal de diciembre dura diciembre-enero, y en febrero, como es insostenible, roles de pago muy altos, hay que suspenderlo, porque hay una norma laboral que te dice que a los 3 meses el contrato pasa a ser indefinido. Aquí hay que revisar pragmáticamente, no ideológicamente. No creo que necesitamos una asamblea y un ejecutivo del mismo movimiento o partido político. Creo que necesitamos una asamblea con asambleístas responsables con el país
indistinto de la tienda política, y un presidente responsable hacia el país, que también indistinto de la tienda, que piensen en Ecuador y en un Ecuador de futuros. Porque si seguimos pensando en la coyuntura o tener otro gobierno de año y medio, con lo que ha vivido el actual, con 4 intentos de tumbárselo hasta que llegó la muerte cruzada, pues realmente el Ecuador no va a ninguna parte. Yo creo que esos temas hay que decirlos claro y fuerte. El Consejo Nacional del Trabajo prácticamente no ha sesionado estos 2 años y medio, y ahora la prensa está preocupadísima de saber qué pasa. ¿Va a haber acuerdo? ¿No va a haber acuerdo? Yo le veo imposible un acuerdo cuando el presidente ha planteado un incremento de $25, pero en campaña se planteó reforma laboral y acuerdo e incremento de $100 en 4 años. El presidente ha ido cumpliendo el tema de los incrementos de $25 por año, y ahora probablemente antes de que salga el presidente, el Consejo debería sesionar con las cifras que tenemos, y creo que Napoleón y Andrés tenemos clarísimas las cifras. Las cifras no son cifras generadoras de empleo, y más bien lo que sí vemos es que hay una no elevación del empleo pleno, y creer que con un incremento de $25 se va a solucionar, yo creería que es un absoluto sinsentido, porque más bien podríamos estar con pérdidas mayores. Y para concluir, el tema del efecto del fenómeno del Niño es incierto, sí, el clima cada vez es más incierto, pero también no hay cómo cerrar los ojos. El clima en el mundo entero cada vez es más radical en sus extremos. Los calores son más intensos y las lluvias son más intensas. El día de ayer veíamos las tomas de Alemania con aguaceros de verano, donde son aguaceros torrenciales que arrasan con todo lo que está a su paso. El invierno en la costa ha sido extendido, que ya derivó en problemas, por ejemplo, en la zafra del azúcar. Ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático, y no es un tema dogmático, es un tema que puede ser inclusive cíclico cada unos 2000 años, y que debemos ya pragmatizarnos, y ahí sí yo llamo la atención del gobierno local, del gobierno actual, de ya hacer más bien reforzar las campañas comunicacionales para que cada ciudadano vaya enfocándose en dónde tiene un rol que cumplir. Y hablo de cada ciudadano. La basura en las calles tapan las cunetas, tapan las alcantarillas, y eso evitan que el agua fluya. La limpieza de entradas de puentes, limpieza de cunetas, tanto en vías concesionadas como de gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Sí hay un trabajo que todos podemos hacer desde nuestra trinchera cada uno, pero también se requiere la parte comunicacional. Estar preparados, como lo decía el ministro de Obras Públicas semanas atrás, con puentes Baylis y temas por el estilo, indispensable. Pero si el fenómeno del Niño es lo que fue en el 97-98 en términos porcentuales, y Napoleón podrá corregirme, pero con un Producto Interno Bruto en esa época de 28,000 millones y un impacto nacional de 2,881 millones, eso es un 10%. Un 10% del Producto Interno Bruto, considerando que en estos 20 años, o algo menos de 20 años, la infraestructura en la costa ha crecido sustancialmente, sería nefasto para el país. Y si a ese efecto nefasto, al sector privado, que es el más golpeado, le metemos un garrotazo tributario adicional, pronóstico reservado para lo que se venga. Que el próximo gobierno busque nomás canoa. Qué terrible eso. Vuelvo con el doctor Napoleón Santamaría. Concretamente, con este panorama va a resultar difícil, primero, proyectar con certidumbre los salarios y el manejo económico del próximo año. Absolutamente, Miguel. El escenario es sumamente complicado, y en términos generales, a julio teníamos una inflación acumulada de 1.4. Pongo usted que lleguemos a cerrar al 2.1, que es lo que más se estima a final del año. Si tuvimos $25 el salario, estaremos ajustando el 5.5% respecto al año anterior. Realmente es más del proceso inflacionario y cualquier otro efecto adicional.
Ese ha sido el incremento de los últimos 2 años, a razón del 6,50 y a razón del 8%. Es decir, mucho más de lo que la inflación podría estar afectando al bolsillo de los ecuatorianos. Uno. Dos, lo mínimo, Miguel, usted dice, para ir a lo concreto, lo mínimo, yo rescato muchas cosas que dice Andrés y Rodrigo. Lo mínimo, exigir, estar pendiente, estar decididamente ahí, frente, viéndole al Parlamento. Y si el Congreso no nos funciona, Miguel, en 1 o 2 semanas tendremos que ver un mecanismo porque no podemos seguir teniendo este Congreso o ese Parlamento o esa Asamblea que teníamos anteriormente. Tercero, el tema de estos mínimos. Rodrigo dice, una reforma tributaria es muy dura. Sí, hoy día para las compañías sería muy difícil, muy duro aceptarlo, pero podríamos sentarnos a conversar precisamente sobre subsidios, precisamente sobre gasto fiscal, es decir, un conjunto de beneficios, de exoneraciones, etcétera, que sí hay, y esto ya el camino, sí hay por dónde raspar, hay puntos y elementos por dónde caminar, y si no, el fatídico y terrible mayor endeudamiento, pero con mayor participación. Y lo que decía también Andrés, ¿no? Y yo comparto, hay algunas cámaras de Cuenca, sí, el Colegio Profesional de Cuenca, de los abogados de Cuenca, que siempre es activo, etcétera, pero necesitamos una mayor participación y una coordinación, y esa debe ser la academia, Miguel. Debemos estar atentos porque las horas que se vienen al país son horas aciagas, son horas muy complicadas, independiente de cualquier candidato que llegue a Carondelet. Ojalá no llegue el populismo, pero van a ser aciagas. Y 4, los ciudadanos. Los ciudadanos también tenemos que tomar esta posición somos geniales para exigir derechos, que ya no el Yasuní, etcétera, etcétera, y llenos de derechos. Cuando nos llaman a cumplir obligaciones, ahí no nos gusta hacer la fila y más bien nos gusta saltarnos el camino de la formalidad, y esto es peligroso, ¿no? Y esto está mal. Y en ese orden de cosas, Miguel, para terminar el tema, necesitamos ciudadanos que estén involucrados en la cosa pública, en la cosa de su país, viendo lo que hace el Ejecutivo, apoyando, aportando, criticando positivamente, desde luego, para que salgan las cosas adelante. No nos sirve nada tener ciudadanos que van, votan y se olvidan de lo que pasa con su ciudad, con su provincia, con su país. Bien. Ciudadanos más actualizados de la cosa pública, Miguel. Ingeniero, economista Andrés Robalino, en estas condiciones, el tema del salario, ¿cómo abordarlo? Bueno, realmente es un tema complejo. ¿Por qué? Porque la decisión de aumentar los salarios, no que no sean necesarios, por supuesto sabemos, creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes que los salarios no cubren con las necesidades básicas de los ecuatorianos, pero para tener un salario que corresponda a esas necesidades básicas debe ser un salario que esté respaldado, y vuelvo a insistir, por empresas fortalecidas. Si es que al salario se lo sube por decisiones ejecutivas, ese salario lo que genera es inflación, no genera una mejor situación económica para las familias, y eso es lo que hemos venido viendo, y sin importar la ideología de los gobiernos, lo que hemos venido viendo los últimos años, las últimas décadas. Entonces, el salario es parte fundamental de una reforma laboral. Se debe solucionar primero la situación de competitividad y productividad de las empresas, y el efecto, el resultado de tener empresas más competitivas y más productivas, obviamente va a ser el incremento del salario, va a ser la generación de empleo. Es un proceso lógico de crecimiento económico de cualquier país. Muchos países a nivel mundial que han tenido situaciones complejas sociales se han sentado a la mesa, todos los 6 actores que yo comenté, el sector, el ejecutivo, el legislativo, la academia, el sector productivo, los sindicatos y los representantes de los desempleados, para tomar decisiones con respecto a darle a las empresas la fortaleza necesaria para generar empleo y mejorar los salarios. Si es que nos olvidamos de que las empresas son los generadores de empleo y los que pagan los salarios, le sacamos de esa decisión y solamente subimos los salarios por decisión ejecutiva, obviamente no se va a solucionar el problema, solamente lo que se está incentivando es a la inflación. Y ahí es donde nos hemos concentrado. Es ese fascismo que hemos tenido, en que son varios actores para solucionar el problema, pero han tomado decisiones personas que están sentadas en un escritorio en el sector público sobre todo lo que debe suceder en el país, sin comentar, sin pedir comentarios ni consultas a los sectores que deben formar parte también de las decisiones, pero también ha habido una falta, como bien indica el doctor Santamaría,
una falta de interés de varios de los sectores que he comentado para ser parte de una solución. Y hemos tenido la esperanza de que un Mesías venga y solucione los problemas del Ecuador. Y eso no va a suceder, no va a suceder. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ¿cómo combinar esto que han coincidido, el que haya una reforma laboral tan necesaria de lo que venimos hablando y también con el tema salarial? Miguel, lamentablemente las reformas laborales se han caído por temas políticos. Tenemos todos claro que las circunstancias son complejas, tenemos claro que hay que buscar una reforma y no necesariamente reformar el código completo. Yo comparto que para mí el código debería tener un artículo, acuerdo entre las partes, artículo 1, artículo 2, publiques en el registro oficial. Acabó el negocio, porque al final del día es el quien contrata, sea este público o privado, que sabe si puede o no puede pagar. Napoleón ha dicho algo que me gusta mucho. Tenemos que ser claros en una revisión del gasto fiscal. Eso nadie quiere meterse. Nadie quiere topar el gasto fiscal. Y cada que oímos del gasto fiscal es que nos vamos a quedar sin maestros, sin medicinas y sin policías. No, hay que hacerlo eficiente. El tema de competitividad y productividad no solamente es para el sector privado, el sector público también tiene una responsabilidad de tener competitividad y productividad. En sus competencias, obviamente, no es que vamos a competir contra el sector público peruano o chileno, pero también hay que tener una productividad laboral en el sector público que vuelva más eficientes los procesos. Y yo sí quiero dejar algo aquí que probablemente es muy polémico, pero lo que usualmente vemos como lo que se pide como políticas de Estado históricamente ha sido proteccionismo. El proteccionismo es lo que ha impedido el desarrollo en gran medida del Ecuador, porque estamos muy cómodos siendo protegidos por Taita Estado. Y cuando Taita Estado protege mucho, resulta que nos mal acostumbramos a que ese proteccionismo no nos hace ver que la competencia es lo que crea excelencia. Claro, y vemos sectores económicos y sectores agroexportadores y exportadores principalmente que han ido creciendo precisamente sin el amparo del proteccionismo, claro, abriéndose, y más bien ha podido crecer a pesar de las políticas estatales. Entonces sí creo que es importante reconocer que ese proteccionismo también ha sido indirectamente un ancla que nos ha impedido el crecimiento como debería haber salido usualmente. Bien, muchas gracias por este valioso aporte. Seguiremos hablando tema tributario, tema económico, de la certidumbre que necesita el Ecuador y evidentemente temas salarios. Los salarios tienen que ir atados a una reforma laboral tan necesaria, por pequeña que sea, en el Ecuador. Muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre y al economista Andrés Robalino por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Muy buen día, hasta luego. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país que recupere la paz y la seguridad. Vamos a la pausa publicitaria y volvemos con el señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón. Temas de interés en la coyuntura política y la administración del Estado. Desde 1980.